Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. La verdad que tengo un gran gusto de que esté con nosotros. Ha venido pocas veces en estos 13 años de Corrientes de Pensamiento un querido amigo como es el doctor Marcelo Elizondo. El doctor Elizondo es un hombre que se dedica sobre todo al análisis de la política internacional. Está como asesor, Marcelo, del IDBA, que es Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Fue presidente de la Fundación Exportar. Bueno, si yo sigo con el currículum y lo que ha hecho en su vida este joven amigo, indudablemente que no vamos a poder hablar en estos 30 minutos del programa. Marcelo, yo te agradezco enormemente que estés hoy acá en Corriente de Pensamiento. Agradecido yo por la invitación. Así que si vos, dejo a tu criterio total libertad para que comencemos a hablar del tema que vos quieras, con el cual quieras conversar. Bueno, lo que hablamos de la política internacional, sí, del comercio internacional, de nuestra... Si querés, después entramos un poco a lo de nuestro país, ¿no? O empezamos por acá y vamos al mundo. Vos elegís. Está muy vinculado el país y el mundo. Por eso. Es cada vez más difícil deslindar el mundo globalizado, ¿no? Exactamente. Vos fíjate que el gobierno está planteándose como un objetivo central la recepción de inversión extranjera. De modo que lo que el mundo decida en relación a la Argentina nos impacta a nosotros en la generación de empleo, en el ingreso de divisas o incluso en la recaudación tributaria. Vos fijate los esfuerzos que ha hecho el gobierno para tratar de recuperar dinamismo exportador, eliminando retenciones, autorizaciones exigidas para la exportación, que se llamaban ROEs, lo cual, por otro lado, está permitiendo que lentamente la Argentina vuelva a tener crecimiento en sus exportaciones. Vos fijate que en la agenda de la Argentina aparece con enorme relevancia la problemática de Brasil, por lo que es cada vez más compleja la separación del país y el mundo. Cada vez es más compleja. Cada vez hay más incidencia en la política doméstica sobre lo que ocurre, en el mundo. Exactamente. Y sobre todo en nuestra región, si nos ponemos de acuerdo, ¿no? Yo diría, en primer lugar, claramente en nuestra región, lo que pasa en Brasil para la Argentina es muy significativo. En primer lugar, por el lado de las exportaciones. Las exportaciones en la Argentina representan aproximadamente el 13-14% del Producto Interno Bruto. Si agregamos las exportaciones de servicios, estamos en un número que está ya por encima del 18% del Producto Interno Bruto. De las exportaciones de manufacturas, Brasil históricamente se ha llevado un quinto del total, el 20% del total, por lo que por lejos ha sido nuestro principal cliente. Sin duda. Todos nos asombramos de la relevancia que tiene China en el mundo. Resulta que nosotros a Brasil le hemos llegado a vender 3 veces lo que le vendemos a China. Por lo que ocurre en Brasil es de una relevancia extraordinaria. No me gusta abusar de los números porque a veces cansan, pero creo que es necesario. Planteémoslo en estos términos. Las exportaciones argentinas están creciendo 3% en lo que va de este año. A Brasil están cayendo 25%. Al resto del mundo están creciendo casi 9%. De modo que si excluís el problema de Brasil, las exportaciones argentinas crecerían 9%, pero crecen solo 3% por la enorme incidencia que tiene Brasil empujando hacia abajo el resultado general. Por lo que pasa en Brasil tiene una significación muy grande en nuestra economía. Además, a Brasil exportan pymes argentinas, exportan empresas industriales argentinas. La mitad de todas el tema de los automotores también, ¿no? Bueno, el 85% de todos los autos que se exportan de la Argentina van a Brasil. Casi que nosotros hacemos autos en nuestro país, para nuestro país y para Brasil. Y para él, claro. Y no hay mucho más, algunos otros mercados con cierta relevancia menor, como México o Colombia. Ahora, querido Marcelo, yo, el martes pasado hablábamos con el embajador Pose de los motivos por los cuales le ocurrió esto a Brasil, porque estaba hablando de la gestión de Lula, del presidente Lula, por ejemplo, que la clase baja levantó en un porcentaje importante, ¿no? Enorme. Y que no sabemos, hablábamos de la liviandad del parlamento brasileño también, un poco, y vi lo que ocurre en los partidos ahí que hoy están acá, mañana allá, después acá. Y Brasil, como debo decir,
Mercosur, hablando del Mercosur, tiene una enorme trascendencia. Claramente Brasil es el principal socio del Mercosur. Por eso digo. Por lo que pasa en Brasil le pasa al Mercosur. Exactamente. Y el Mercosur ha estado en los últimos años con muchas afecciones domésticas. Primero por episodios nacionales que tienen impacto. Recordemos el tema de Venezuela, Paraguay. La tortuosa incorporación de Venezuela, claro. La destitución del presidente Lugo en Paraguay. Paraguay. Ahora la suspensión de la presidenta Dilma Rousseff, que por supuesto por ser Brasil un país de la dimensión que tiene, impacta mucho más en el bloque. Y los cambios argentinos, porque Argentina, que fue un país muy entusiasta en términos de la integración con Brasil en los años 90, luego generó muchas trabas en el comercio bilateral en los últimos años, con todas las dificultades que tuvieron los importadores en la Argentina, con todas las restricciones para las importaciones. Las importaciones desde Brasil fueron por lejos las más afectadas. Las más afectadas. Y ahora Argentina vuelve a incorporarse al lote de países que promueven la inserción económica internacional, por lo que claramente el Mercosur tiene que tratar de redefinirse, volver a su espíritu original, cumplir las normas y probablemente tenga por delante alguna agenda de vinculación con otros bloques. Con la Unión Europea, por ejemplo. Bueno, con la Unión Europea hay una negociación abierta hace ya 20 años, sí, que parece estar reverdeciendo ahora. Es una negociación compleja, hay intereses que son contrapuestos, hay algunos otros que son muy complementarios. En el mundo, la necesidad que tienen los grandes actores económicos de obtener economía de escala y acceso a mercados está promoviendo acuerdos regionales e interregionales. La Organización Mundial de Comercio tiene registrados 625 acuerdos entre países vigentes, a través de los cuales se reducen los obstáculos para el comercio regional o internacional. Eso marca claramente que los países están tratando de hacer esfuerzos para lograr cierta integración. Ahora, también los países van buscando mecanismos para evitar que estas integraciones afecten sectores sensibles, impidan el desarrollo del empleo. Hay que buscar un equilibrio sano. El mundo todavía no lo ha encontrado, ese equilibrio. No lo ha encontrado, ¿no? Como dicen los americanos, learning by doing. Y la Argentina está en eso, está tratando de recuperar terreno. La Argentina estuvo muchos años aislándose económicamente del mundo. Así es. Pensemos que en 5 años la Argentina, de haber generado el 0.45 de todas las exportaciones mundiales en el año 2010, pasó el año pasado a generar solo el 0.35% de las exportaciones mundiales, de 0.45 a 0.35. Eso marca claramente que, amén de las dificultades que ha tenido la economía mundial, que las tiene todavía, sin embargo Argentina ha tenido una posición más retractiva que con la nueva administración intenta revertir a partir de más inversión, más comercio, más integración. Bueno, eso requerirá esfuerzos, aciertos y tiempo. Y te escuché decir en una conferencia tuya, que fue en el Partido Demócrata, que vos hablabas de que acá el poder ejecutivo en muchos casos tiene mayor influencia. Yo digo por la visita de los presidentes que tuvimos. Cuando hablaste de Obama decía, bueno, pero el empresario americano no hace lo que le dice el presidente, sino hace lo que quiere el empresario, ¿no? Sí, nos planteamos en esa ocasión. Una pregunta que te hice. Alguien me preguntó, vino el presidente Obama y qué inversiones anunció. Yo digo, en realidad en Estados Unidos las inversiones rara vez las anuncia el presidente, las anuncian los empresarios. Exacto. Lo importante es que se creen condiciones para que haya inversiones que por otro lado sean inversiones favorables, funcionales. Lo que necesitamos son inversiones relativas a la economía real, inversiones que permitan la mejor generación de riqueza, que alienten la creación de puestos de trabajo más calificados. En el mundo ya en promedio el 30% de toda la inversión cada año es de origen extranjero. Exacto. Hay cada vez más penetración de inversión extranjera en los países. La Argentina necesita especialmente inversión extranjera, porque la inversión extranjera en la Argentina apenas llega al 2% del Producto Bruto Interno. Es un porcentaje mucho más bajo que el que tienen los países de la región, Chile, Brasil, Colombia, Perú. Ellos han hecho el Transpacífico. Chile, Perú, Colombia y México. Colombia, México, bueno, después Estados Unidos, Canadá. Bueno, el Trans-Pacific Partnership, el TPP. 12 países, ¿no? Claro, ahí
Colombia está en proceso de integración, esos son Chile, claro, Perú, México. Sí. Colombia está todavía en proceso de todavía no integración. no se incorporó, diremos. Y hay países de Asia y también están los países de América del Norte. A la vez, Perú, Colombia, Chile y México se han integrado en la Alianza del Pacífico, que es una alianza regional. Exactamente. Los países están tendiendo a generar acuerdos. Yo leí estos días que parece que Argentina, incluso que el presidente Macri iba a ir a Chile por este tema, ¿no? Bueno, está invitado. No sé cómo lo ves vos esta cuestión. Está invitado. La Alianza del Pacífico, que es un acuerdo entre Chile, Perú, Colombia y México, tiene en Chile, y especialmente a través de la presidenta Michelle Bachelet, una vocación de cierto acercamiento con el Mercosur. La presidenta Bachelet está planteando que la Alianza del Pacífico debería lograr cierto acercamiento. No se está hablando de un tratado de libre comercio ni de ningún acuerdo convencional, es más, se habla de cierta confluencia en la diversidad. No es más que un episodio más de todo esto que estamos viendo, de una enorme cantidad de acuerdos entre los países. Lo interesante es que hasta hace unos años los países acordaban para reducir aranceles para facilitar el comercio. Ese tipo de acuerdos hoy ha dado lugar a otro tipo de acuerdos, en los cuales los países ya logran confluencias regulatorias. Van generando cierta homogeneización de estándares de calidad, de requisitos técnicos, de normas relativas a la administración del comercio, a las aduanas, a los derechos de propiedad, al ejercicio de la producción. Y eso permite la generación de lo que la UNCTAD llama las cadenas globales de valor, que son grandes vínculos sistémicos de empresas que invierten, desarrollan producción, se integran y comercian dentro de arquitecturas vinculares estables, regulares, constantes, sistémicas. Eso está teniendo mucho más lugar en la América Latina del Pacífico que en la del Atlántico. Del Atlántico. Y bueno, seguramente al Mercosur le estarán golpeando las puertas, como ocurre con la Alianza del Pacífico, como ocurre con la Unión Europea desde hace unos años, pensando en que hoy la producción está cada vez más relativa a estas cadenas globales de valor. Las cadenas globales de valor integran ya el 80% de todas las exportaciones del mundo. Se van logrando una fuerza que hace que las empresas que, a diferencia de lo que ocurría antes, salían a vender a través de lo que se conoce como contratos spot. Voy, vendo, encuentro un comprador, me paga, vuelvo y terminó. Hoy logran estos vínculos sistémicos de inversión, alianzas, producción y comercio, de manera integrada, de extracto sucesivo. Esas son las cadenas globales de valor. Incluso integran empresas medianas y pequeñas con grandes. En el mundo hay 6 billones de dólares por año que está explicado por exportaciones de empresas medianas o incluso pequeñas que abastecen a estas cadenas de valor. Bueno, hay que generar conocimiento, inteligencia, productividad, valor para integrarse, sobre todo en un país como la Argentina, que es un perfil de país muy formado por pymes, donde hay que empezar a desarrollar atributos competitivos para competir. La sexta potencia. Exactamente. Y lo que vos decías es cierto, estuvimos medio idos del mundo hasta hace un tiempo. En cambio, Brasil estuvo en el BRIC, estuvo hablando con Estados Unidos, estuvo ahí en todos los centros importantes del mundo, esta es la verdad. Yo creo que ese lugar tendríamos que tratar de volver a recuperarlo, ¿no? Yo creo que lo primero que tiene que hacer la Argentina es ordenar su frente interno, pues nadie se integra en el mundo. Bueno, ese es el tema. Si no está bien ordenado adentro. Si el frente interno no está ordenado, exacto. Claro. Es más, es muy riesgoso integrarse en el mundo si uno tiene desordenado su patio trasero. Pero luego sí, yo creo claramente que, sobre todo en sectores en los que nosotros somos muy competitivos, como la producción de agroalimentos, sectores en los cuales tenemos mucho potencial, como la generación de servicios relativos al conocimiento, bueno, la Argentina debería integrarse más, porque eso generaría 5 cosas: ingreso de divisas, mejor producción de bienes y servicios, empleos de mayor calidad, más recaudación tributaria, que es algo importante, y por otro lado, una vinculación que genera una retroalimentación en la inversión. La Argentina es un país que necesita mejorar su tasa de inversión, que es la más baja de la región. La más baja de la región. Ahora, te pregunto algo, Marcelo, ¿vos no crees que hay que hacer una reforma impositiva importante? Yo creo que la Argentina tiene un sistema impositivo muy complejo. Somos también el país con mayor presión tributaria de la región.
¿Te acordás que hubieron impuestos que se pusieron para que duren 2 o 3 días y quedaron permanentes? Bueno, casi todos los impuestos argentinos se crearon provisoriamente, empezando por el impuesto a las ganancias. Claro. Que se creó en los años 30 para superar la crisis, y de ahí en más el impuesto al cheque últimamente, el incremento de la alícuota del IVA al 21% también era transitorio. Bueno, eso es parte de un país que muchas veces toma las decisiones por vía táctica y no por vía estratégica. Y decía Clausewitz que la diferencia entre la táctica y la estrategia es que la estrategia es lo que pensamos antes de actuar, mientras la táctica es lo que pensamos durante el actuar. Claro. Y nosotros muchas veces reaccionamos y no pensamos antes de actuar. Efectivamente. ¿Y vos crees que tenemos un proyecto de país en este momento para el mediano y largo plazo o tenemos que mejorar esa situación? Yo creo que sí. A mí me parece que los argentinos aprendemos sobre la base de los desaciertos y los errores. Yo tenía un profesor en España que decía que la derrota enseña lo que la victoria oculta. Entonces, a veces cuando tenemos malos momentos tomamos nota y aprendemos. Nosotros somos partidarios del conocimiento empírico, que en mi opinión además es el mejor conocimiento. De modo que yo soy muy optimista. Yo creo que todos estos momentos complejos que hemos tenido últimamente nos están permitiendo revalorizar a la República, a la honestidad en la función pública, revalorizar el esfuerzo como vía del progreso. Me parece que la Argentina tendrá que encontrar ciertos consensos básicos, todavía no los tiene. Un problema que tenemos como sociedad es que yo creo que tenemos problemas hasta los partidos políticos, también debemos reconocer. Yo creo que es una gran reforma política. Claro. Bueno, los partidos políticos están en crisis en todo el mundo. Todo. Bueno, en todo el mundo, sí. Hablábamos el otro día de que Podamos le ganó al PSOE en España, por ejemplo. Bueno, España además está discutiendo coaliciones. La discusión para la formación del gobierno en España, un gobierno que no se formó y por eso va a haber elecciones de nuevo, era bastante curiosa porque los partidos negociaban entre sí, cuando no tienen éxito iban a negociar con el opositor. Exacto. Parecía una feria en la que compro esto y si no me lo venden compro aquello en el otro lado. Hay un problema de redefinición de valores, de ideas, de instrumentos, porque la política además está en crisis. Lo público está en crisis. Lo público, sí. Y eso obviamente se traslada también a los partidos. Yo creo que para que la gente vuelva a creer en nosotros, en los políticos, hay 2 palabritas que yo siempre las uso, que es la coherencia y la transparencia. Porque hay algunos dirigentes acá que a la mañana están pensando o están apoyando a uno o coincidiendo con uno y a la tarde cambian y al otro día opinan distinto. Y creo que la gente no quiere eso. Y después lo que vos decías hoy, la lucha contra la corrupción. Es un tema fundamental. Y yo creo que la corrupción no es solamente la corrupción relativa al mal uso de los fondos públicos, esa es la peor de las corrupciones. Esa es la peor. Pero también la corrupción de la ventaja, del abuso de poder, de la mentira. Exacto. Del facilismo, el populismo y la demagogia. Efectivamente. En definitiva, todo tiene que ver con instrumentos para obtener poder a costa de afectar algún derecho del otro, ¿no? Del otro. Lo que se ha llamado el populismo en Latinoamérica es algo que hay que corregir. Da la sensación que ya está en retirada, por eso yo soy bastante optimista. Vos sos en ese aspecto optimista. Y vos que estás en este tema de la economía, ¿vos crees que con Brasil podemos, bueno, depende de lo que pase allí, pero que es fundamental para nosotros, tiene una enorme trascendencia que volvamos a tener ese intercambio que necesitamos? Bueno, Brasil está en un proceso de reordenamiento doméstico. Claro. Previo. Primero tiene que reordenar la política y simultáneamente la economía. Brasil es un país que tiene muchos desequilibrios, empezando por un déficit de presupuesto muy alto, de casi 10 puntos del Producto Bruto, que le ha costado financiar. Y al no poder financiar, Brasil ha sufrido últimamente salida de capitales, inflación, depreciación de su moneda. Una vez que Brasil se ponga en orden, seguramente la Argentina y Brasil volverán a ser esos socios con una intensidad económica en la relación enorme. Nosotros somos países en los cuales hay pymes de los dos lados que producen en conjunto, hay inversiones de los dos países operando en el otro país, hay ya un conocimiento después de 25 años de trabajar unos al lado del otro. Y que comenzó porque ya se inició antes, yo me acuerdo cuando a mí me tocó ser gobernador de mi provincia, don Raúl Alfonsín, presidente de la República, fuimos cuando iba a asumir Tancredo Neves. Claro, que nunca asumió. Murió
y asumió Sarney. Sí. Y después en Foz de Iguazú se firmó el primer acuerdo del lado brasileño con respecto a temas de fíjate, son 32 años. Claro. Exactamente. Pero el Mercosur ha sido una gran experiencia para la Argentina. Sí, Argentina sí. era un país aislado Sin duda. del mundo y el Mercosur fue el que empezó a permitir a las empresas argentinas entender lo que es vender más allá de las fronteras, desarrollar un plan de negocios en otro país. Sí, sí. Brasil pasó a tener una relevancia enorme en la Argentina en términos de inversiones, en términos de comercio, expo e importaciones. Para Argentina fue el primer paso hacia el mundo y desde el Mercosur luego llegar a terceros mercados. Yo me acuerdo que ahí el embajador nuestro en Brasil entonces cuando asumió Sarney era el embajador Vázquez. Claro. Claro, y don Raúl lo invitó a dos gobernadores, a Barrio Arrechea de Misiones y a mí de Corrientes. Nos quedan 2 minutos, así que te dejo que vos te explayes con total tranquilidad. Bueno, te pregunto algo antes. El tema de la inflación, ¿cómo lo estás viendo? Es complejo. A ver, yo te diría que hay 2 vías ahí de análisis. La primera es estructural. Me parece que en eso el gobierno tiene una visión acertada relativa a que hay que corregir el problema fiscal, que es la madre de la inflación. Cuando uno gasta más que lo que recauda, claro, tiene que financiar ese déficit. La Argentina lo ha financiado emitiendo moneda. Esa es la principal razón, no la única, pero la principal razón de la inflación. La Argentina tiene algunas otras cualidades que agravan la cuestión de la inflación. Por ejemplo, que es una economía muy cerrada, entonces las condiciones de competencia en la Argentina son bastante bajas. Pero en términos estructurales yo creo que el gobierno acierta en términos de decir hay que corregir el problema fiscal, primero reduciendo el déficit, mientras tanto desmonetizando el déficit. Yo creo que en eso probablemente un poquito más antes, un poquito después, las condiciones estructurales van a ser removidas y en breve la inflación va a ser mucho más baja. Ahora, el segundo nivel de análisis es el de corto plazo. Y la verdad es que uno ve que el gobierno ha tenido que sincerar tarifas, liberar el tipo de cambio, subir la tasa de interés por la emisión monetaria que ha heredado y en el medio los precios suben y eso es incómodo para todos. Leí hace 3 días, creo, que el nuevo CEO de YPF hablaba de nuevo de un incremento en el tema de los combustibles. ¿Podrá ser así o una versión no lo sé, equivocada? No lo sé. Va a pasar un tiempo hasta que se reordenen los precios relativos, ¿no? Claro. Lamentablemente cuando uno reprime los precios durante tanto tiempo, después rebotan hasta que encuentran el punto de equilibrio. En el medio todo es muy incómodo. Marcelo, querido, yo, si querés agregar algo más, tenés un minuto más. La gratitud por la invitación. Bueno, y yo mi reconocimiento por tu presencia, mi agradecimiento. Un placer. Y seguimos hablando de estos temas por televisión, sin televisión, pero creo que lo fundamental es el diálogo y cambiaría la unidad dentro de la diversidad inclusive. Exactamente. Los argentinos tenemos que tratar de entender que el disenso acerca. No aleja. Acerca. Efectivamente. El disenso me enriquece. La discrepancia enriquece. Exacto, y la discusión no es para vencer al otro, sino para alimentarnos recíprocamente. Efectivamente. Marcelo, te agradezco muchísimo. Yo sé que tenías un compromiso y yo te agradezco que hayas venido hoy a Corrientes Pensamiento. Un placer, gracias. Muy amable. Un gusto. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. ¿Sabes por qué? ¡Más gente tiene Toyota! ¡Porque llegó el Toyota Plan de Ahorro! ¡Seguro! ¡Confiable! ¡El Toyota que querés! ¡Con la tranquilidad que buscás! Toyota Plan de Ahorro, un plan de ahorro seguro y confiable para que empieces a disfrutar la durabilidad y confiabilidad de un Toyota. Necesito un sacón que me haga sentir que estoy viva, que vibro, que a mi respiro, que ahora existe el amor. Duérmase Marcelo, duérmase señor, duérmase que tiene flor de seguro. Le cubre la tele, le cubre un futón, le cubre de todo hasta un palo de golf.
Dormí tranquilo. Asegura tu casa en Provincia Seguros y protege también todo eso que tanto disfrutás. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. ¿Qué harías con más tiempo? Empezó el tiempo de oportunidades del Banco Ciudad. Plazos más largos, sueños más grandes. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Le agradezco enormemente a mi amigo el doctor Marcelo Elizondo su presencia hoy en nuestro programa. Y creo que de lo que él manifestó, de su análisis, de lo que él ha analizado, estudiado y visto en todo este tiempo, tenemos que asumir la responsabilidad y el compromiso, el desafío, diría yo, de que la discrepancia, como él dijo, enriquece, el diálogo significa una actitud positiva, y el hecho de que discrepemos de ninguna manera puede hacernos pensar que es un enemigo el que no coincide con nosotros. Tenemos que fortalecer las instituciones, tenemos que fortalecer los partidos políticos, tenemos que tratar de convocar a todos los partidos políticos, mal o bien, los partidos políticos, esta reforma electoral que hay que hacerla, y sobre todo pienso yo que con espíritu patriótico. Me acuerdo que un día acá decía un invitado como el doctor Badeni lo que manifestaba el maestro Linares Quintana. ¿Cómo solucionamos nuestros problemas? Con amor a la patria, pero con sentido común y con un profundo patriotismo. Hagamos esto, llevémoslo adelante, sintámonos de nuevo con el orgullo de ser argentinos y no pensemos en lo parcial, en lo mezquino, en todo aquello que indudablemente no posibilita que solucionemos los problemas de la gente. Y creo que la actitud que deben asumir los gobiernos, ojalá se tenga éxito, es pensar en el ser humano, pensar en el prójimo, pensar en los 40 o 40 y tantos millones de argentinos. Asumámoslo en plenitud y acometamos esta tarea que es obligación de todos, en función pública, sin función pública. Creo que como argentinos tenemos que adoptar esta actitud. Muchísimas gracias. Hasta el próximo programa de la semana que viene.